Bueno, yo creo que ya premiando la buena puntualidad de todos los participantes, ya tenemos 52 y sigo admitiendo, entonces, por favor, Juan Diego y Felipe, si pudimos iniciar las transmisiones en vivo por Facebook, yo voy a iniciar la grabación y la doctora Natalia, cuando quiera, puede iniciar la presentación. Perfecto. Listo, perfecto. Muy buenas tardes para todos, estudiantes y profesionales médicos veterinarios y médicos veterinarios zootecnistas que nos acompañan por la plataforma Meet y que también están conectados por Facebook Live. Vamos a dar inicio a la segunda semana del médico veterinario, organizada por el Club Canino y el Club Equino de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, sede Tunja, en cabeza de sus representantes Cristian Camargo y Felipe Alvarado, respectivamente. En esta semana tendremos grandes conferencistas, tanto internacionales como nacionales, expertos en áreas de pequeños, de equinos, de bovinos, de ovinos y de animales silvestres. Les recuerdo que diario se van a manejar de 2 a 3 conferencias, de 2 a 3 charlas, van a ser seguidas a partir de las 3 de la tarde. Apenas se dé por terminada la primera charla, inicio a la sesión de preguntas y finalizada esta, pues va a seguir la charla en la programación, la charla que esté programada. Quiero recordarles a todos, por favor, mantener sus micrófonos apagados, mantener el video apagado. Se les sugiere fijar la pantalla al conferencista para que al hacer los diferentes ingresos de los participantes en las charlas no se les vaya a perder la pantalla del conferencista. Les recuerdo que estas charlas fueron conseguidas por los clubes de la UPTC de manera gratuita. Entonces, para la primera charla del día de hoy, la charla es en claudicaciones en equinos, casos clínicos, va a ser dictada por el doctor José Adrián Iranzo. Él es médico veterinario, fue recibido en 1996 en la Universidad Nacional de Río Cuarto, Córdoba. Actualmente es docente titular de la Clínica de Grandes Animales en la Universidad Massa de Mendoza, Argentina. Está allí desde el 2008 y es autor del Atlas Anátomo-Ecografía del Equino en edición Plaza 2017. Doctor, muy buenas tardes, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y ya puede dar inicio a su charla. Bueno, buenas tardes, un placer estar con ustedes, colegas, hermanos de Colombia y el resto de Latinoamérica. Agradecido a Nelson, el doctor Nelson que me llamó ayer, estábamos en fin de semana, pero bueno, a mí me apasiona este tema y me lo ofreció rápidamente. Le dije, bueno, vamos claudicaciones que sé que le va a gustar, que es un tema que a mí me encanta, me apasiona y tengo la suerte de que año a año se lo voy pasando a mis alumnos y voy aprendiendo con ellos con este tema de que a ellos les gusta, a mí me gusta, voy agregando, vamos haciendo juegos y bueno, por eso le propuse. Así que bueno, voy a arrancar entonces con el tema de claudicaciones. Estoy comprometido con la docencia de tal forma que no tengo nada para ocultar y si no puedo contarles algo es porque realmente no lo sé. Entonces hay unas palabras, un dicho que leí hace poco en un libro que decía que la mejor manera de proteger el conocimiento es compartirlo. Definitivamente compartirlo, así que los invito a dar compartir en todo lo que tengan y que le pueda servir al resto. Ya que hay muchos alumnos, me atreví a poner algunas palabritas que son de introducción, en la mayoría de mis años lo hago y en mis cursos los doy. Son algunas palabras que a mí me han servido para tener como guía, antes de entrar en claudicaciones específicamente. El error, para mí, es mi gran profesor. Cuando yo me formé como veterinario, en mis primeros 12 o 15 años de veterinario, pensé que no se podía uno equivocar, y porque los que me habían enseñado, mis docentes, mi gente de confianza, quizás no me mostraron que ellos se equivocaban. Entonces yo estuve muy frustrado y les digo que después de 24 años de veterinario, hace muy pocos que empecé a salir el cascarón, ¿no? Así que los invito a ver si ustedes pueden salir algo y agarrarse del error como un gran aprendizaje, más allá de que lleva un contenido
de angustia y todas esas cosas, pero uno termina creciendo mucho más cuando comete un error y para la próxima está mucho más listo. Así que bueno, bienvenido error como nuestro gran profesor. La adaptabilidad, que también le puse algunos sinónimos como se dice ahora, resiliencia o también inteligencia emocional. Uno tiene que ir adaptándose dependiendo del momento donde esté, el caso que le toque, en la ciudad que esté. Entonces, hay que nosotros como profesionales debemos intentar tener la mayor adaptabilidad posible, cosa que sucede poco en los países del primer mundo, porque ellos son muy estructurados. ¿Sí? ¿Muy bien? Ay, entonces la lleva usted, ¿o qué? Hola, hola. La lleva Sí, usted, ¿o señor, qué qué? pena, es que la señora Y Valentina entonces, solo. por Está apagar su micrófono. bien, muy bien. Pensé que me estaban hablando. Bien, entonces, adaptarse, nosotros latinoamericanos tenemos mucha capacidad de adaptarnos, así que a aferrarnos a eso. La tercera palabra es el cambio. Y cuando empiezo mis clases, así como sería hermoso yo poder estar enfrente de ustedes, la verdad que me encanta mirarles a la cara y caminar y todo eso. Pero la propuesta es, si yo ahora digo algo que estoy equivocado, que me perdonen. Probablemente la ciencia avance y muchas cosas de las que yo les cuente en 8, 10 años o en 20 años sean al revés. Así que bueno, hay que estar dispuesto a que las cosas y la ciencia van mejorando y bueno, si uno tiene que cambiar, bienvenido el cambio. Me encanta el tema del síndrome de Dunning-Kruger, seguramente muchos ya lo escucharon, otros no. El síndrome de Dunning-Kruger es un estudio que hicieron en la Universidad de Cornell, donde, si pueden ir leyendo, yo voy rápido con mi charla, ¿no? Pero les voy contando y si me vayan siguiendo con el relato, mejor, y si van leyendo también. Fíjense lo que dice el síndrome de Dunning-Kruger, donde habla de la humildad y de la ilusión del conocimiento. Fíjense, los alumnos que eran competentes le hicieron los docentes, el cuerpo docente sabía cuáles eran los competentes y cuáles los que no. Hicieron una entrevista, a los competentes colocaron que consideran que estarán en la media, o sea, se creían que estaban en el montón. Y siguen dudando de los resultados. Sin embargo, los que eran más incompetentes, según el criterio de los docentes, consideraban que estaban por encima de la media y no asumían su falta de habilidad de reconocer los resultados de los demás. Así que humildad, por un lado, e ilusión del conocimiento, por otro. Esta es la curva de Dunning-Kruger, muy interesante. Uno cuando apenas se recibe cree que se la sabe toda. Y bueno, cuando se da cuenta de que no es así, rápidamente cae en un pozo, que es esta disminución de la curva, esta disminución, para luego empezar a hacer cursos, empezar a juntarse con docentes, hacer pasantía, y ahí uno empieza de nuevo a tomar vuelo hasta lograr sostener su capacidad como veterinario. Bueno, les voy a mostrar este caso, solamente les voy a mostrar un caso que me cedió un colega de Costa Rica, solamente para que lo vean, y la propuesta es, con el correr de mi conferencia, yo les prometo que voy a poner todos mis sentidos y mi ciencia para que ustedes entiendan a la perfección qué le está pasando a este caballo. Entonces ustedes cuando tengan uno igual que este, van a tener al menos un primer diagnóstico presuntivo bastante claro y van a saber la biomecánica. Fíjense cómo, más allá de que yo le puse error, adaptabilidad y cambio, muchos libros van poniendo algunas enseñanzas. Fíjense lo que pone, esto sale en el libro de claudicaciones en equinos de Mike Ross y Sue Dyson. Fíjense, está escrito en el 1881. Fíjense lo que quiero que lean. Si su caballo claudica de sus hombros, quítele los zapatos. Profesionales jóvenes, como ustedes, e inexpertos son muy propensos a cometer el error de pasar por alto el examen del pie, mirando sobre ella como una cuestión de importancia secundaria y asistir a la misma, ya que es solo un asunto rutinario y formal. El primer causante de claudicaciones es el pie hasta que se demuestre lo contrario. No darle piola a los hombros, por favor. Algunos otros dichos más. El examen de coger exige experiencia artística y adquirida por años de práctica clínica y de trabajo, y aprender de profesionales con experiencia. Júntense, vayan, ayuden a los colegas que tienen un poco más de experiencia, compartan con ellos, observen, filmen, evalúen, cuestiónenlos. Es la única forma de realmente acortar el tiempo del aprendizaje.
Y finalmente, a menudo me refiero a los diagnosticadores de cojeras como detective de cojeras. Yo los invito a ustedes a que se coloquen la chaqueta de detective. Así les digo a mis alumnos. A partir de ahora vamos a ser detective de claudicaciones. En este caso de claudicaciones, si hiciéramos clínica en general, detectives clínicos. Y eso es lo que somos. Nos transformamos en detectives, en este caso de claudicaciones. Fíjense lo que dice también en el mismo libro, indudablemente no soy el único que está con mis palabras de vida, ¿no? Rob Kilsworth, en Newmarket, dice, usted no sabe el significado de la experiencia como médico hasta que ha estado en práctica 20 años. Luego se dará cuenta que usted no tiene ninguna. Esto es un fiel mensaje de lo que dice el síndrome de Dunning-Kruger. Si uno mantiene la humildad, siempre va a seguir aprendiendo. Nunca utilizar la arrogancia, nunca creer que uno se la sabe toda, ¿no? Entonces, los grandes docentes son así. Vamos todos por ese camino, mantener la humildad. Finalmente, Leuthard en 1888, la verdad que este profesional es impresionante todo lo que escribía. Fíjense lo que dice. Cosas sumamente simples que son aplicables a lo que les voy a contar ahora y sumamente aplicables. Miren lo que dice, sentido común. La mejor forma de examinar un caballo que claudica es mientras está en acción, por supuesto, un examen dinámico. Yo no puedo verlo quieto, aunque ustedes con la chaqueta de clínico sí van a poder ver en caballos estando quietos un montón de cosas que les voy a mostrar. Pero él decía que hay que verlo moverse. El operario debe llevarlo de tiro al trote. Trote es el aire de que uno debe analizar las claudicaciones, más allá de que sacamos conclusiones del paso y sacamos conclusiones del galope. Preferiblemente a una superficie dura y en línea recta, permitiendo que mueva libremente su cabeza. Su cabeza es la clave para decir si claudica, no claudica, como les voy a contar más adelante, para que sus movimientos sean naturales y descontracturados. Saliendo de esta introducción, que ya me llevó varios minutos, fíjense la bibliografía es muy amplia. Si yo los tuviera los que yo más utilizo son estos libros, estos 5 libros, más todo lo que es trabajo de investigación que van pasando por los diferentes grupos. Pero creo que en estos 4 libros está un poco la Biblia. También utilizo mucho el DICE, el libro de anatomía, y también utilizo Barone. Barone me encanta cómo dibuja Barone, trato de copiarlo mucho. Y como se habrá tenido importancia lo que es una claudicación, que en Argentina hasta un tango hicieron. Un tango que dice, donde el peón es el caballerizo, el que cuida el caballo de carreras, y el nacional es una de las carreras más importantes de pura sangre de carreras que hay aquí en Argentina. Él en el tango decía, sacame pobre pingo querido, o sea, sacame caballito amado, no te manques para el nacional, o sea que no claudique, no se quede rengo para el nacional. Me pareció importante, la importancia que se le da a una claudicación, una manquera. Y acá pongo 2 mundos, sí, son 2 mundos, porque realmente son 2 mundos diferentes, el planeta Tierra y Júpiter. Fíjense, una cosa es que un caballo claudique de forma evidente y objetiva y que todos los que estamos en el lugar lo veamos, una claudicación de alto grado probablemente, porque es muy evidente, pero otra cosa es cuando el caballo claudica levemente, incluso a veces tiene baja performance o bajo rendimiento, y la claudicación no es una claudicación evidente. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que marcar la diferencia. Nosotros tenemos que detectar esa claudicación, tenemos que tener herramientas para demostrarla y para hacer nuestro diagnóstico. Entonces, en definitiva, las claudicaciones de primero y segundo grado pueden ser obviadas por ojos inexpertos, primero y segundo grado. La claudicación siendo de 5 grados, ahora voy a ver un ítem completo, una diapositiva sobre cómo yo analizo y le pongo grados a la claudicación. Vamos a la definición de claudicación. La definición tiene que ser simple, para que yo me la acuerde. Si no es simple, yo me la olvido. Entonces, tienen que ser poquitas palabras, miren. Es una anormalidad en el paso. Una anormalidad en el paso. Punto. No necesito que me diga más nada. Por supuesto que es parte del examen dinámico, porque yo lo puedo ver quieto, pero no voy a prestar atención ahora. Si el caballo se está moviendo, yo voy a ver ese desequilibrio, esa anormalidad. Por eso lo pongo dentro del examen dinámico. Y hay causas. La causa número 1 es el dolor. El dolor normalmente es la que nos produce la claudicación, y hay una segunda causa que hay que aprender y hay que entrenarse y hay que asociarla a una claudicación mecánica. Posiblemente por restricciones del movimiento, por ejemplo, cuando hay una cicatriz
importante, entonces el caballo ha modificado su paso, y eso es una normalidad del paso, o sea que también es una claudicación, por más que no sienta dolor. Bien, vamos ahora a agudizar nuestra vista. ¿Cómo yo identifico una claudicación? Primero y principal, voy a utilizar lo que se llama visión central. Tenemos los seres vivos en general, tenemos lo que es visión central número 1, visión periférica número 2. Visión central es que yo fijo mi vista en un punto. Visión periférica es cuando yo dejo de fijar y trato de ver todo lo que está a mi alrededor. Entonces, utilizo como herramienta de clínico detective primero la visión central, porque voy a mirar la cabeza del caballo a ver si tiene un movimiento. La cabeza si veo lo miro de frente, y el posterior, el anca o uno de los glúteos, si lo miro del miembro posterior. Como segundo, la reducción del arco del vuelo. Está cuestionado la reducción del vuelo. La verdad que yo lo pongo porque lo pone la bibliografía. Ya lo debería sacar, porque a mí me gusta desestructurar este tema. Pero bueno, toda la bibliografía lo pone. Los últimos trabajos de biomecánica lo cuestionan. Sí puedo ver las anormalidades en las fases del paso, principalmente comparando los triángulos, que ahora los voy a un pequeño capítulo sobre ese tema. También si lo hago trotar en lo duro, en el cemento, en el asfalto, se va a escuchar un ruido más fuerte. El ruido más fuerte es el miembro que está sano, porque va a caer pleno sobre ese miembro y va a aliviar el miembro que le está doliendo. Por supuesto, se disminuye la extensión de la articulación, tanto metacarpofalangiana como metatarsofalangiana. Hablemos de nudo, que es un sinónimo, o menudillo. Entonces, cuando hay una extensión exagerada, está apoyándose bien en ese miembro. Y cuando tiene una extensión mínima, es porque no lo quiere extender, entonces le está produciendo dolor, al menos en ese miembro. Pero yo quiero que ustedes ahora, esta charla se divide en dos partes, casos clínicos y identificar claudicaciones. Entonces ahora yo voy a hacer hincapié en mi visión central sobre la cabeza del animal. Fíjense, este es un diagrama muy bonito que saqué, aunque después lo vamos a practicar en vivo. En la foto de arriba, como ven, el caballo mantiene sus ojos. Cuando está apoyando el miembro anterior izquierdo, lleva a la misma altura la cabeza y el ojo con respecto a esa línea de punto, y cuando apoya el miembro opuesto, el miembro anterior derecho, también mantiene la línea. Quiere decir que no hay un sube y baja de la cabeza. En los caballos que claudican, esto se modifica. Hablemos del miembro anterior, la cabeza principalmente, y el miembro posterior, el anca o la zona de grupa y anca, el miembro posterior. Fíjense cuando el caballo tiene una claudicación o un dolor. Cuando apoya el miembro que le duele, levanta la cabeza. Apoya el miembro que le duele, levanta la cabeza. ¿Por qué? Porque necesita aliviar el peso y va a caer sobre la sana. Como ven acá, fíjense, sube en el miembro que duele y cae sobre el miembro sano. Cae en el miembro que al estar sano logra, además hace mucho más tiempo, se pasa más tiempo apoyado en la mano sana. Entonces el caballo baja sobre lo sano y sube sobre lo enfermo. Cualquiera de las dos formas que uno se memorice sirve. Dice, cae sobre la derecha, claudica a la izquierda. Levanta la cabeza a la izquierda, quiere decir que claudica a la izquierda. ¿De acuerdo? Vamos a ver este pequeño video, yo no sé qué tal se verá, pero vamos a intentarlo. Vamos a ver este paciente. Vamos a mirar solamente nuestra vista en la cabeza, nada más que la cabeza. Nada más que cuello y cabeza, nada más que cuello y cabeza. Bien, visión central, cuello y cabeza. Sí claudica, porque hay una anormalidad. Vamos a la segunda fase cuando uno es inexperto necesita al menos hacerlo pasar 3 veces al paciente. Esta fue la primera. Vamos a la segunda. Ahora vamos a ver la cabeza, visión central. Vamos a mirar con visión periférica cuando él suba, apoye, suba, sube, 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 sube. Cuando yo digo sube, ustedes miren qué miembro apoya y ahí van a saber cuál es el que está enfermo. Sube, 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 sube. Muy mal. Evidentemente es el miembro anterior izquierdo. ¿Cuáles son las reglas que tengo para esto? A veces cuesta, porque cuando uno activa la visión central para detectar que sube y baja, y en la segunda etapa la visión periférica, necesito ver las dos cosas a la vez. Si no lo puedo hacer, lo que yo hago es hago un conteo. Eso tiene que ser rítmico el trote, uno lo puede poner un ritmo. 1, 2, 3,
4, 5, bajo la vista, 6, 7, 8, 9, Muy mal. 10. Entonces, miro visión central, ojo, cabeza, y después, si lo logro con periférica, y si no, hago visión central sobre los miembros, manteniendo el ritmo. Es puro entrenamiento, puro aprendizaje, pura. Seguimos. El arco del vuelo, como les digo, me está bastante cuestionado. Sí está bueno, muy interesante ver la triangulación. El miembro tiene diferentes fases en el apoyo. Tenemos una fase de aterrizaje o impacto, una segunda de un leve deslizamiento, una tercera que soporta el peso y una cuarta que es de despegue, que es la fase posterior. Esto, tenemos una fase anterior, una media y una posterior. Esto hace un triángulo, si uno toma como referencia el codo. Ese triángulo, si alguna de las fases está acortada, uno lo puede comparar con el miembro opuesto y puede inferir que el miembro tiene que el caballo tiene una normalidad en el paso, y por supuesto puede investigar cuál de las fases está acortada y así inferir cuál es el miembro que está enfermo. En este caso ven este caballo que tiene en el miembro anterior los dos triángulos totalmente iguales, pero en el miembro posterior, como van a ver acá, el video me quedó un poquito largo, pero este caballo no quería trotar mucho, Ahí va, ahí va, ahí va. apenas agarraba el Dale, trote, dale, dale. lo tuve que estimular, pero ya la vuelta va a venir mucho mejor. Ahora van a ver y vamos a poner nuestra visión Dale. en el miembro posterior, y vamos a ver que tiene tiene un triángulo chico y un triángulo grande. Perdón, que lo paré mal, tengo que pararlo sobre el video. Ahí va, ahí va, ahí va. Dale, 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 dale. Ahora cuando vuelva lo voy a parar sobre el video y van a ver que tiene un triángulo chico y un triángulo grande. Tac. Chico, Ops. grande, chico, Terrible. chico, grande, sube. Bien, voy a seguir así no perdemos mucho tiempo. El miembro sube cuando apoya el miembro que está enfermo. Y hay un triángulo chico en el miembro enfermo y un triángulo grande en el miembro sano. Esto es una foto que me quedó medio obsoleta, la tengo hace 10 años, queriendo contarles que cómo se hiperextiende el nudo en el miembro sano y no hay extensión en el miembro enfermo porque no quiere apoyarlo. Entonces uno puede, como tercera opción, después de que vio cabeza, vio miembro, vio triángulos, vio acortamientos de las fases, puede mirar si está cayendo o no el nudo o el menudillo de más y ya estar con certeza cuál es el miembro que claudica. Por supuesto, los ruidos, recuerden que el que se escucha más despacio es el enfermo, el que se escucha más fuerte es el sano. A mí me gusta guiarme por la graduación de la Asociación Americana de Especialistas en Equino en 5 grados, y así se los enseño a mis alumnos, y está bueno saberlo porque uno cuando comparte con WhatsApp o con los alumnos o con los colegas, tiene que graduarlo para que al que le llega el informe y el caballo, si no tiene videos, le sea más fácil darse cuenta para ver la gravedad. Entonces, yo, antes de arrancar y de mostrarles nada, quiero ustedes... No les dije al principio, pero yo mis clases las doy como si estuviéramos estudiando, como si estuviéramos en una mesa de estudio. Yo soy el que va llevando la guía, pero todos estudiamos. Entonces yo les voy dando técnicas para que ustedes aprendan y, entre comillas, memoricen. No es memorizar, pero vayan aprendiendo y se les fije. Se divide en 5. Supuestamente el primero es difícil de ver y el último, el caballo, no asienta la mano. Ahora tenemos los intermediarios, pero miren que les voy a hacer una reglita fácil para que cuando yo se las muestre les quede fijado. Vamos a utilizar la palabra inconsistente del grado 1. Quiere decir que no está muy clara la claudicación, tengo que estar muy entrenado, tengo que utilizar un montón de técnicas para exacerbar esa claudicación, la de primer grado. Primer grado, inconsistente. La de segundo y de tercer grado son ambas consistentes. ¿En qué difieren? La de grado 3 difiere que claudica al paso. O sea, yo lo veo caminar y me doy cuenta que el caballo está claudicando por alguna anomalía en el paso. Entonces es grado 3. Si sale caminando y está normal, pero después cuando lo troto claudica, es grado 2. Entonces, tenemos el grado 1 inconsistente, el grado 2 y 3 consistentes. El grado 4 también es consistente, pero voy a sacar la palabra, voy a poner el caballo no quiere avanzar, se resiste a avanzar. Entonces el grado 4 se resiste a avanzar y por supuesto un grado 3, o sea, el caballo claudica, y el grado 5 no quiere asentar el miembro. Es bien simple. Número 1, miren en amarillo, una claudicación inconsistente. El grado 2 es consistente, leve y claudica al trote. El grado 3 es consistente, se ve al paso.
El grado 4 es consistente, se claudica en todas las formas, en todas las direcciones, en toda la superficie, pero cuando uno lo quiere tratar, lo tiene que estimular, darle unos golpecitos para que salga el trote. Se rehúsa a moverse. El grado 4 está en 3 patas. Así que lo practican y van a ver que no se lo van a olvidar más. Estudiamos y lo vimos 2 veces y ya aprendimos las claudicaciones. ¿Cómo observo una claudicación? De todas las formas que se puedan, pero la forma clásica es al trote. Yo cuando tengo una duda necesito el trote, es el aire donde mejor se ve la claudicación. En la Argentina le ponemos que es una manquera o manco o claudica del miembro anterior cuando es miembro anterior y renguera o rengo cuando es miembro posterior. Por supuesto, siempre lo miro en línea recta primero. Si tengo alguna duda, me voy a lo blando. Lo hago trotar en lo blando. Y si tengo más dudas, lo hago hacer círculos, ya sea una soga al lazo o hacerlo trotar montado. A mí me gusta mucho hacer cuando los caballos de equitación, incluso los de carrera, los veo montados. Me gusta verlos montados porque es la mejor forma de verlo y hacerlo evidente a nuestra vista. Y si está al lado algún interesado como el dueño o el cuidador, que ellos se den cuenta también está bueno, porque ellos no ven nada, intentan no mirarlo, prefieren no mirar. Nosotros sí, nosotros somos los detectives y necesitamos que ese caballo mejore y hacer un diagnóstico. Si no nos creemos que está claudicando, entonces no tenemos que estar ahí, definitivamente. Utilizamos todas las maniobras para que podamos ver la fase del paso. El 8 está muy bueno también porque uno ve la fase anterior y la posterior, y ahí básicamente cuando el caballo hace 8 al paso, en lo duro, y acorta la fase posterior, hay una regla mnemotécnica que casi diagnóstico de certeza, que es fase posterior del pie, región navicular. Y cuando es miembro posterior y acorta la fase posterior, se dice que como primera opción y casi exclusiva de lesión de la coxofemoral. Bien, estos dos conceptos está bueno saberlos. Cuando uno tiene un caballo que claudica regularmente irregular, o sea, el regularmente claudica irregular es un caballo que tiene una claudicación de origen musculoesquelético. Es como que yo voy, salto y bajo, salto y bajo, salto y bajo, pero de forma constante, de forma regular, pero ese salto es una irregularidad. Eso es probablemente de origen musculoesquelético. Ahora, si voy como un borracho, donde yo salto, me voy hacia la izquierda, caigo, vuelvo a saltar, me voy a la derecha, sigo derecho, subo, tengo una irregularidad importante, le llamo que es irregularmente irregular. Eso está asociado a problemas neurológicos, lo que llamamos ataxia o incoordinación. Entonces uno mira y uno rápidamente, como detectives, tenemos que decir, este es neurológico. A ver, vamos a hacer un examen neurológico, vamos a hacer una reseña en amnesis sobre la parte de neurología. Entonces, rápidamente se da cuenta que no es una claudicación de origen musculoesquelético, pero sí de origen neurológico. Y lo van a leer en la bibliografía, y a mí me costó aprenderlo y tuve que investigarlo. Así que ahora yo les acorto el camino para que les quede lo más claro posible. Hay algunas anormalidades específicas. Uno las tiene que aprender y con las experiencias se las aprende y no se las olvida nunca más. Como por ejemplo el miembro anterior, la parálisis del nervio supraescapular. El hombro se ve como dislocado. Recuerden que la escápula humeral no tiene ligamentos colaterales y el supraespinoso y el infraespinoso hacen del ligamento lateral. Entonces, cuando hay una parálisis del nervio supraescapular, pierden su capacidad de dar la postura y el hombro es como se sale. Le llaman sway en inglés. La parálisis del nervio radial, de lo cual hay que diferenciarlo de las fracturas del olecranon, tiene el famoso miembro en gota. Les voy a mostrar un caso clínico de eso. En el miembro posterior hay algunas más fáciles, simples. El arpeo o straight halt, que es la flexión exagerada del tarso, van para arriba el miembro, que sé que tienen muchos casos de ustedes ahí en Colombia. La miopatía fibrótica, que normalmente afecta a los músculos que le llamamos isquiotibiales, semitendinoso, semimembranoso, y lo que hace es un acorta violento de la fase anterior. Le llamamos el paso de ganso, que es el paso que tenían los militares nazis cuando se movían, incluso los militares coreanos, que hacen una bajada violenta cuando está el aterrizaje, es porque, claro, el músculo le falta esa suavidad porque se ha puesto rígido. Entonces,
La miopatía fibrótica o miositis osificante, cuando está por apoyar, golpea el piso. Los enganches rótula, que son muy clásicos, le queda la pata dura para atrás, como lo voy a mostrar más adelante, eso no lo tienen que dudar, son fáciles de diagnosticar. Las incoordinaciones y ataxias, por supuesto, pueden no tener origen en el músculo esquelético. El shiver es donde hay una mezcla de... acá están involucradas las fibras lentas, por eso el caballo uno lo mueve de forma lenta y ahí es donde se nota, lo hace caminar para atrás y tiene movimientos de arpeo y para la cola, normalmente razas de salto, ¿no? Silla argentino, silla alemán, son los que tienen este problema que aparentemente es las vías nerviosas, neurológicas de movimientos lentos. Cuando uno lo hace trotar, no pasa nada. Incluso el diagnóstico por ahí lo hacen los herradores, porque les cuesta levantarle las patas. Mucho, les cuesta en el caballo como sufre esa parte. Y la enfermedad de la motoneurona, donde el caballo tiene una posición antiálgica triangular, hay que diferenciarla del síndrome de Osmosis, ¿no? Tiene una posición antiálgica clásica. Por supuesto que hay claudicaciones que no tienen origen en hueso, ni músculo, ni tendones, ni ligamentos. Fíjense, las pleuritis, los caballos abren los miembros, no pueden respirar, estiran la cabeza, no se pueden mover. Entonces, ahí, como nosotros tenemos nuestra chaqueta de clínicos, cuando nos arrimemos, el caballo se quejan, hacen un pequeño quejido. Entonces uno tiene que rápidamente buscar el estetoscopio o el ecógrafo o hacer un examen intercostal, lo que llamamos estimular la pleurodinia. Eso va a manifestar dolor, cuidado que lo pueden patear si les duele mucho. Entonces uno dice, bueno, no es músculo esquelético, tengo que hacer un examen del aparato respiratorio. Las fracturas de costillas son sumamente dolorosas. El que tuvo una fractura de costilla sabe que no puede ni respirar, se mueve muy rígido. Entonces, normalmente vienen con un trauma asociado, por supuesto, dentro de la anamnesis. El dolor de ovario, las yeguas están incómodas, están raras, pero hay una forma de diagnosticarlo. Hacer un tacto, tomar el ovario y hacer presión. Si la yegua manifiesta dolor, indudablemente el dolor es ahí. La mastitis, por suerte uno la ve, la mastitis tiene un indicio a la infección. Entonces la yegua camina con las patas abiertas, uno mira, se agacha y ve las glándulas mamarias inflamadas. El dolor testicular por rotación es un dolor de cólico tremendo. Tremendo el dolor, hacen un síndrome cólico espantoso, les duele muchísimo. Incluso me decían el otro día, antes los jockeys, los que corrían, tenían fustas, látigos mucho más largos y le daban los testículos. Y sí, tenían hematoma de testículo. Imagínense el dolor que habrán tenido esos caballos. Un espanto. Bien, tenedlo en cuenta. La tromboembolia aortoilíaca, el caballo manifiesta más que nada un síndrome, una sensación de isquemia. Las isquemias son muy dolorosas, se transpira todo excepto el miembro posterior y es como si tuviera un cuadro de rhabdomiólisis. Tienen mucho dolor y lo que sucede es que tienen una tromboembolia aortoilíaca comandada principalmente por el Strongylus vulgaris. ¿Por qué pongo esta foto? Fíjense, si yo les digo que el miembro anterior es el que tiene comúnmente más posibilidades de tener claudicaciones, es porque recibe más el peso del miembro posterior. Esa es la única respuesta. Los exámenes clínicos yo propongo hacerlo de distal a proximal. ¿Por qué? Porque con más frecuencia las causas son de distal a proximal. Número 1, culpable cuando no encuentro nada, es el casco, hasta que se demuestre lo contrario. Miren lo que dice el doctor Mike Ross en su libro Claudicaciones en equinos. El 95% de las claudicaciones son del carpo hacia abajo o hacia distal. Así que ustedes como veterinarios nuevos o como veterinarios expertos, yo voy a lo simple, a lo básico. Si no logro ver nada, ninguna inflamación, nada violento, ni nada exagerado que me diga acá está el lugar, es del carpo para abajo, hasta que demuestre lo contrario. Recién continúo por cosas más finas. Entonces yo a mis alumnos les enseñé una regla de oro. Les dije, de la carpo hacia arriba, o sea, no incluido el carpo, con la inspección y con la biomecánica puedo hacer un diagnóstico, pero antes voy a hacer un chequeo completo a través de la inspección, la palpación y las pruebas de flexión del carpo hacia abajo. Si no encuentro nada, eso es lo que yo le llamo claudicación oscura. Cuando hay una claudicación oscura se justifican un montón de cosas más, pero yo les voy a cortar el camino. Cuando ustedes, o por inexpertos, o porque realmente la claudicación es oscura, tienen
3 lugares que van a investigar. Y hasta que no demuestren eso, no vean nada más que eso. Y es el primer culpable. Y tengo una forma muy fácil de darme cuenta que es el pie. Hago un bloqueo digital. Si el caballo mejora, él era el culpable. Si el caballo no mejora, yo voy directo al origen del suspensorio. Y hago una ecografía sin bloqueo. Si la imagen ecográfica es exagerada y digo, el problema está acá, diagnóstico de certeza. Si no me convence, recién ahí hago una palmar bajo 4 puntos, donde voy a bloquear del metacarpo o menudillo hacia distal. Y si el caballo sigue claudicando, voy a ir a hacer un bloqueo del origen del suspensorio. Y ahí me quedo. Ahí me quedo. Como cuarta opción, voy a hacer las infiltraciones del carpo. ¿Estamos? Si ustedes saben eso y aplican solamente eso en su vida, el 95% van a acertar. El 5% va a ser el resto. Eso te lo digo de verdad. Por supuesto, uno tiene que tener, en un caso clínico, la raza, edad, sexo y actividad. Uno tiene que cortarse el camino con eso. No es que yo voy a hacer adivinanza, la menor adivinanza posible. Necesito datos para ir uniendo. La anamnesis sirve, pero la anamnesis no directamente en un caballo que claudica, la anamnesis mentirosa. No le crean nada a lo que les dicen. Entonces, la anamnesis, el caballo claudica para mí, claudica para mí. Claudica para el caballo del dueño, no tiene idea si claudica. Entonces, él probablemente mienta sobre eso. Yo tengo que saber si claudica. El miembro, por supuesto, me estoy entrenando para eso. El dueño normalmente se equivoca. Primero que dice que no claudica, y se lo ve, dice que es el otro. ¿Hace cuánto? Estos son datos de nuestros, que probablemente ellos nos mientan. ¿Cuándo fue la actividad fuerte? Eso es interesante. Y si empeora en frío o en caliente, lo vamos a revisar nosotros. Y si le han dado tratamiento, siempre hacen tratamientos antes de llamarnos. Siempre lo inyectaron 3 o 4 veces con fenilbutazona. Al menos en mi experiencia. Al menos en mi experiencia. Entonces, estas son las 2 cosas más importantes para mí que ustedes tienen que asegurarse para continuar con el examen clínico. Y acá algunas frases célebres que las van a escuchar en sus vidas. Yo no sé cómo son las frases allá en Colombia, ¿no? Pero nosotros acá en Argentina, por ejemplo, le dicen, hoy el caballo está sumamente manco, y me dice el dueño, pero estaba sanito. Lo mismo pasan los niños cuando uno los lleva al médico. Estaba sanito ayer, bueno, pero hoy no. Se enfermó, ahora está enfermo. Es como ellos se cubren de no sentirse culpables. Lo otro es, a este nunca le pasó nada. Nunca le pasó nada. Como convencerse y convencernos a nosotros que lo que no tiene no es nada, así que es fácil. Esta frase es sumamente importante y la sigo viendo todos los días. Ya está sano. Mira cómo retosa. Retosa es lo mismo que encabritarse, que, a ver, había notado algunas... Corcovear me dijeron. Entonces el caballo empieza a estar alegre y ellos dicen, mira, está sanito, ya retosa. Y deja de corcovear y aparece sumamente mancorrengo. No le hagan caso. El otro es, galopando se ve bien. Y lógico, si no se ven las claudicaciones al galope. No se ven las claudicaciones al galope, se ven al trote. Entonces, galopando se ve bien. No le hagan caso, ahí se dan cuenta que tienen ese grado de ignorancia que nosotros no, porque nosotros somos detectives de claudicaciones. El que me dice, para mí es la paleta. Ya saben que ustedes que lo tienen que bloquear totalmente, sutilmente sin enojar, yo me enojo, no lo puedo evitar, pero bueno, déjame que revise, no, normalmente la paleta no es el problema. Está en ese 5% que les dije. Y no es la paleta en realidad, es la escápula humeral o la articulación del codo, ¿no? Entonces, eso es un nicho interesante. Y hacer timba o hacer juego, como me decía acá, te juego un asado, es la chiquizuela. Como que el cuidador te hace una timba, te está haciendo una apuesta. ¿Cómo yo voy a hacer una apuesta por un diagnóstico? No tengo que hacer un diagnóstico de certeza, para mí no es una apuesta. No, te juego que es el menudillo, te juego. No entren en ese barullo porque nos están probando, nos están tentando, no quieren que les ayudemos ahí. Rápidamente hacer lo mínimo e irse. No hay que quedarse en esos casos porque son casos tóxicos y no sacamos nada bueno de eso. El famoso está desortijado acá en la zona nuestra. El caballo tiene una posición antiálgica en el miembro posterior donde hace una luxación hacia dorsal de la metatarsofalangiana y ellos dicen que está desortijado. Yo he visto desortijados con cabos, con fracturas. O sea que desortijado es una posición antiálgica en realidad. Vamos a las posiciones antiálgicas. Y acá voy a utilizar lo que es el examen estático. El examen estático. Lo voy a ver quieto al caballo. O sea, como clínico, si lo vemos quieto en la primera mirada, ya podemos estar viendo cuál miembro claudica. Claro, por supuesto, si está así como este que tiene la mano por delante de la línea de apoyo, me voy a esa mano directamente. ¿Para qué voy a revisar el resto? En una primera instancia me voy a esa mano hasta demostrar que ella no es. Como ven acá, en este miembro posterior, totalmente abducido hacia afuera, inflamado y apoyado. Miren, hasta había hecho un pequeño pozo ahí.
Yo no tengo que hacer tantas maniobras para esto. Sé que ese miembro, y probablemente el dueño se dé cuenta también. O esta posición clásica de dolor afimotibial-rotuliana, donde el caballo alivia poniendo en el dorso de las pinzas. Si estamos complicados, hacemos lo que llamamos claudicaciones. Cuando tenemos una claudicación oscura, ya les dije que nuestra primera herramienta es el diagnóstico con anestesia. Yo voy a ver un caballo con mi cabeza, con lo que aprendí en esta charla, con un ecógrafo y con una anestesia local, puedo saber los 3 puntos claves. Acá voy a utilizar un bloqueo, por supuesto. Normalmente los bloqueos son de distal a proximal, por supuesto. No puedo bloquear arriba, directamente voy, como yo les conté originariamente, y se los vuelvo a repasar, y por última vez, cuando el caballo tiene una claudicación oscura, para mí es el pie hasta que se demuestre lo contrario. Hago un bloqueo digital medio, y si el caballo mejora, aleluya, hago placa de ecografía de la región. Si el caballo no mejora, voy directo al origen del suspensorio con una ecografía, con un ultrasonido. Voy a ver cómo está el origen, porque es la segunda causa de claudicaciones. Si los hallazgos son obvios y evidentes, él es el culpable. Y hago el diagnóstico de certeza. Si no me convence, recién ahí desarmo mi ecógrafo y hago un bloqueo palmar 4 de puntos, donde bloqueo en esta región, arriba del menudillo, en 4 puntos. De ahí evalúo. Si el caballo mejora, sé que la lesión está en la región del menudillo o cuartilla. Si el caballo no mejora, voy sí con una aguja a meterme en el origen del suspensorio. Y punto. Ahí llego. Esas son las regiones más importantes. Por suerte, las regiones del carpo son la mayoría clínicas porque hacen efusión. Hacen una pequeña efusión en los espacios intercarpales. Excepto que la número 4 es la esclerosis del tercer carpal, que entre los primeros estadios no muestran efusión. La efusión aparece cuando ya empieza la enfermedad degenerativa articular. Ese es el número 4 como claudicación oscura. Entonces, 1, 2, 3 y 4. Punto. Clínicos, no estudien más fino que esto. Aprendan de memoria, aprendan, practiquen con esto, que yo les garantizo que van a ser el 95% de casos los diagnósticos. Por supuesto, una vez que tenemos la región, que es nuestro objetivo, hacemos los complementarios. Acá, radiografía y ecografía si es que tenemos, y si sabemos hacer buenas ecografías, hacemos ecografía, y si tenemos un centellógrafo, mandamos a centellógrafo, y si tenemos, resonancia magnética, y en este caso un centellografía. No para nuestra región latina. Yo con mi ecógrafo y con mi anestesia local hago la mayoría de mis diagnósticos. Terminando, ya ahora relajamos, respiramos y tomamos un poco de agua. Y vamos a ver unos casos bonitos que tengo para contarles. Vamos con el primer caso. Entro a su corral, su propietario muy preocupado, lo había pagado bastante caro, y el caballo con una posición antiálgica, como ven, interesante. Una posición antiálgica interesante. El miembro anterior derecho, la mano blanca. Entonces yo lo voy a hacer caminar a este paciente. Lo voy a hacer caminar. Entonces Dale, camine. activa el movimiento. ¡Op! Dale. ¡Oh! Camine. Uno más. ¡Op! Perfecto. Claudicación 4/5. Claudicación Dale. 4 Dale, sobre quiero ver el 5. movimiento. Probablemente 5/5. Uno más. Eso es más 4. Perfecto. Es 5/5. No son de certeza. Uno tiene un margen de error. Pero yo diría que entre 4 y 5/5. Fíjense que le había hecho un bloqueo digital y eso me confundió muchísimo. Probablemente el bloqueo me salió mal. Perfecto. Entonces llamé al radiólogo porque no entendía y a mí me parecía que el problema estaba en el pie. Entonces cuando hago la radiografía me encuentro con esto. Y para cortarles el camino y que no se me haga largo, les voy a mostrar esta sombra. Esta sombra normalmente uno sabe de memoria que son queratomas, pero el queratoma debería aparecer acá, en la zona de las láminas. Sin embargo, no aparece. Aparece en la zona exactamente acá. Bien, los queratomas pueden ser laminares o pueden ser queratomas de las papilas. Si los queratomas son en la zona de las láminas, tienen forma de cigarro. Si los queratomas son formados en la región papilar, son esféricos, redondos, porque cuando se van formando lo va amasando. El caballo tiene un dolor impresionante, más allá que no tiene infección o no. Puede tener más adelante si uno lo anda mucho, pero es como si tuviera realmente una piedra en el zapato. Tiene una consistencia más duro que una piedra. Entonces este caballo hicimos una tesis con un alumno y lo mandamos a cirugía y lo teníamos listo para atrás. Este soy yo. Estaba limpiando y cuando estaba limpiando busqué
y por supuesto que lo encontré, y no tuvimos que hacer anestesia general, lo sacamos, y este era el queratoma esférico, que después mandamos a hacer una histopatología, y bueno, era queratina. Durísimo, le costó un montón hacerlo, y el caballo, por suerte, mejoró, como van a ver ustedes ahora, en este videito. Esto fue 4 días después. Dale, Tenía corre, venda, salite por un poquito del supuesto. plano, allá, camina. Le había hecho una Camínalo, perfusión camínalo. regional, Dale, 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 dale. tiene una claudicación, al paso, dudosa 3 sobre 5, si lo hago trotar probablemente se vea, o sea que 2 sobre 5 seguro. Ese caballo por suerte mejoró al 100%, mejoró al 100%. Entonces uno con la pinza de tentar hace presión ahí y lo detecta, pero yo tuve dudas, les juro que tuve dudas. Por suerte el diagnóstico de certeza y el tratamiento surgió efecto. Vamos al Cosmic. Este es un caballo de carrera que vino desde Buenos Aires, yo vivo a 1.200 kilómetros de Buenos Aires, en San Juan. Y el cuidador, él detecta, me dice, tiene raro la zona blanca, ¿por qué no la revisas? Yo lo toco y no tenía dolor, no tenía locus dolente. Y le digo, déjame que lo vea con el ecógrafo. La simetría era bastante buena, tenía una leve depresión, si uno mira con detalle, hay una leve depresión exactamente aquí. Bien, no lo detecté yo, lo detectó el cuidador y lo acepto. Entonces me dijo, le hice una ecografía. Miren, esto es con el traductor lineal, pero yo pensé que era bien superficial. Acá hay una zona extraña. Para que esto me fuera más claro, decidí cambiar de traductor y puse el convexo. Y mira lo que me apareció. Sí, en el glúteo medio, un absceso. Absceso en el glúteo medio es una zona donde los pobres caballos sufren las infecciones. Y este caballo había tenido una, había estado corriendo, entrenando igual. Entonces le dije, déjenme que lo abra. Y bueno, me dejaron abrirlo y no podían creer lo que saqué de este glúteo medio, ¿no? Un gran Es absceso. grande, weón. Los caballos toleran muy bien esta maniobra, con anestesia local y sedación. Bueno, Sacamos todo y lo dejamos que cierre por segunda intención. metido al piso. No tengan miedo, he hecho muchas de esas, mientras más grande la herida mejor, cierran perfecto por segunda intención. Acá hay otro videito donde yo coloco los dedos, literalmente coloco todo mi dedo y lo hago tipo cuchara. No le coloco ningún drenaje, solamente lo dejo abierto. Los primeros días lo lavo con solución fisiológica o hago con un poquito de yodo povidona y agua oxigenada. Los 3-4 primeros días con un lavado intenso, luego un lavado más suave para que pueda la granulación llevarse a cabo. Cicatrizan rapidísimo y a la perfección. ¿Cómo será de tanto este caballo? Esto fue un examen después y el caballo a los 60 días exacto, ese tordillo que se ve medio borroso, que lo saqué de un diario esto, salió segundo. 60 días exactos de que le hice esta maniobra, corrió. En 15 días ya no tenía nada. Increíble, el músculo del caballo tiene una capacidad de regenerarse tremenda. Vamos con esta yegua que es un caso interesante y me apuro porque ya llevo 46 minutos. Observen este caso. Yegua peruana de paso, miren este miembro como hay una flexión más importante, está más bajo ese tarso. Miren cómo baja, baja hiperflexión, baja hiperflexión, baja hiperflexión. Como que la distancia, bueno, esa imagen no está tan buena. Entonces vamos a mirar acá, lo miro desde atrás, más bajo, el calcáneo está más bajo, como ven. Eso quiere decir que esta región debe tener algún problema. Indudablemente, miren acá, el tendón calcáneo común está más grueso y acá está más finito, este es el normal. Miren con respecto a esto, en esa región tenemos el flexor digital superficial que nace de la fosa supracondilea acá, y tenemos los gastrocnemios, ambos. Miren cómo tiene esta hiperflexión acá, y se ha caído mucho más bajo este que este. Bueno, hice una ecografía. En realidad me costó la segunda vez que fui, le di antiinflamatorios la primera, la segunda vez que fui, la yegua estaba un poco peor. Estaba palpando y cuando le toqué la región me tiró una patada y digo, me voy a hacer una ecografía. Entonces, para mostrarles, esta es un corte anatómico del doctor Benoit. Miren, este gris que se ve acá es el flexor digital superficial. Esta es la cabeza lateral del gastrocnemio y esta es la cabeza medial del gastrocnemio. Entonces, si ven el miembro sano, esto es parte de la cabeza lateral y el flexor digital superficial acá. Miren el flexor digital superficial como está acá, irregular y mucho más ensanchado. Bueno, ha perdido el gastrocnemio,
a expensas de su lesión, a expensas también de lesión del flexor digital superficial, su capacidad de contracción excéntrica. Tenemos dos tipos de contracciones importantes para nuestra biomecánica: la contracción excéntrica y la contracción excéntrica. ¿Cómo yo me aprendo esto y no me lo olvido más? La contracción excéntrica es la encargada de la postura. Si yo no tuviera contracción excéntrica, cuando me paro, me caigo al piso. Los músculos, hay una relación que yo hago y prometo que no se olvidan más. Hagan de cuenta que Hércules, el que tenía todos los pelos largos y en la época de los griegos. Cuando Hércules entra al templo, están las dos columnas y se empieza a caer, pero él esta vez no lo quiere tirar, lo quiere que no se caiga. Entonces, sostiene las columnas con tu brazo. Él las sostiene y sus brazos se las estiran y él las sostiene. Él está haciendo una contracción excéntrica porque no quiere que se caigan las columnas. Ahora, cuando él activa su mecanismo y lo junta, esa es la contracción concéntrica. Lo mismo le pasa a un músculo. En este caso, el gastrocnemio, como no puede sujetar, se estira, el tarso baja, entonces ha perdido su capacidad de contracción excéntrica, que está asociada a la postura. Entonces, el diagnóstico de certeza, por suerte, fue una lesión en el músculo, en la cabeza lateral del gastrocnemio, con compromiso del flexor digital superficial. Esta yegua nunca mejoró esta afección. Otro caso bonito. Miren, igual que el tornillo que les mostré al principio. ¿Qué le pasa? Ay, no puede mantenerse parado, no puede mantenerse parado, no puede mantenerse parado, no puede mantenerse parado, como ven. Indudablemente tenemos un problema en la postura. Si ya dijimos que hay un problema en la postura, hay un problema de contracción excéntrica, correcto. No se puede mantener parado. Miren, hay que dar un paso y no se puede mantener parado. Contracción excéntrica. ¿De quién? Ahora les digo cómo analizo. ¿De quién la contracción excéntrica? Miren, fíjense, atrofia muscular en la región de los cuádriceps. Miren, ahora les voy a mostrar la biomecánica. Les voy a cortar ahí. ¡Tac! Miren ahí. Observen. Número 1. Cierre o colapso de la articulación femorotibial-rotuliana. Viene el fémur ahí y la tibia acá. Se cierra esa articulación. Claro, porque esta región, en vez de sujetar, se está yendo para abajo. Se está separando la tuberosidad coxal de la rótula. Se separa. Se ha perdido la contracción excéntrica. ¿De qué músculos hay ahí? Los cuádriceps. Están los cuádriceps ahí. Se ha perdido su contracción excéntrica. Y hay consecuencias biomecánicas. Esta es una. Por supuesto, la tibia va más cerca del piso, casi paralela al piso. Y por supuesto, el calcáneo va mucho más hacia atrás porque se está involucrado el aparato recíproco. Recuerden, en el fémur nace el tercer peroneo, va a venir por delante y él se va a poner más tenso en esta forma. Eso va a hacer que flexione el tarso y flexione el dígito. Bien, va a estar más tenso el flexor digital, también superficial, y eso va a hacer que su inserción en el escutum medio haga que el miembro tenga una flexión también. Entonces se va a flexionar el nudo, incluso va a apoyar en pinza. Todo análisis biomecánico, acá lo que tiene este caballo es una lesión. En realidad puede tener lesión en cualquiera de estos lugares. Como se está separando del coxal de la rótula, podemos tener una lesión de la región del músculo, porque se cortó, de los ligamentos rotulianos, porque se lesionaron, de la rótula, porque se fracturó, de la tuberosidad de la tibia, porque se fracturó. Todo lo que haga que se separe el coxal de la rótula va a producir una contracción excéntrica, va a producir esta anormalidad en el paso. Pero la mayoría está asociado a esto, a una lesión del nervio femoral, porque los cuádriceps están inervados por el nervio femoral. Es este marroncito que está acá, el nervio femoral, que tiene un recorrido, se manda al muere, pobrecito. Miren lo que hace, nace desde la lumbar 4, como ven acá. Miren lo que le pasa al nervio. Fíjense, esto es una disección hermosa que hicimos con su coterráneo y gran amigo Jairo Jaramillo Cárdenas, acá cuando él vino a Mendoza. Fíjense, este músculo que está acá se llama psoas menor. El psoas menor tiene unas inserciones en los cuerpos vertebrales torácicos y lumbares y hace una región de tendínea que da hacia lateral. Y va a tener una inserción en la pelvis, en esta región, en una tuberosidad que se llama tuberosidad psoas menor. Es palpable y ecografiable. Pero, ¿qué le pasa al nervio femoral? Miren el tonto al nervio femoral, por dónde se le ocurre pasar. Entonces, ante una situación
como por ahí, miren dónde pasa. Ese que está ahí en el nervio femoral, ese es el filo del tendón del psoas menor. Ante esta situación, el caballo puede quedar con una lesión dependiendo de qué tanto se lesionó el paquete nervioso. Entonces, dentro de la anamnesis, uno pregunta, ¿el perro está suelto el caballo? Sí, hay perros sí lleno y él los odia. Bueno, si hace esta patada, puede tener una lesión unilateral o bilateral del nervio femoral. Bonito caso. Respecto a la contracción concéntrica y excéntrica, yo espero que les haya quedado, pero fíjense, cuando uno se para, tiene acción de la contracción excéntrica. Me agacho para ponerme en cuclillas, como está haciendo a la izquierda este caballo. Eso, para que el caballo no se caiga al piso, tiene que tener los músculos, en este caso todo lo que sostiene estas articulaciones con una fuerza, con una contracción excéntrica. Ahora, cuando hago la potencia y salgo disparado, la propulsión está dada por la contracción concéntrica. Vamos al quinto caso. Un caso muy bonito. Un caballo de carreras que de un día para el otro, en el lugar donde yo más trabajo, me dicen el caballo claudica, miren. Dale, Pipa. A ver si podemos evaluar el grado de claudicación. Miren, ahí aparece 4/5. Sube, sube, sube. Me duele, me duele, me duele, me duele. Miembro anterior derecho. Hice mi examen clínico y decidí hacer ecografía porque tenía un locus dolente importante en el origen del suspensorio. Comparativa, esta es la región que tengo que poner mi ojo, exactamente en esta región voy a poner mi ojo, origen de suspensorio y origen de suspensorio. Miembro sano, miembro enfermo. Hay una entesis, una entesopatía en esta región que se justifica. En esta no la tiene, por supuesto. Entonces, mi primer diagnóstico, para comprobármelo, tenía que hacer un bloqueo. Ecográficamente estaba súper convencido que era ahí. Entonces, acá en flexión, se recomienda hacerlo en flexión. Observen arriba. Miren cómo se ve acá, es el mismo. Acá, miren, esta es la región. En flexión también longitudinal y acá transversal. Es una ecografía muy bonita. Y acá el movimiento. Rápidamente se los muestro para que vean. Origen de suspensorio. En flexión, origen de suspensor, el lóbulo medial es más chato y rectangular, el lóbulo lateral es más redondo y grande. Y ahí está la entesis o la neoformación, una antesopatía, el origen del suspensorio que justifica la claudicación de grado 4. Entonces, para demostrarle al cuidador, le dije, le voy a hacer un bloqueo ecográfico y coloqué exactamente la lidocaína en ese lugar, 4 centímetros. Miren, lo que mejoró 3 minutos después. 3 minutos. Ahí no se creía mucho el caballo que iba a estar sano. Pero miren, no claudica, no claudica, no claudica. 3 minutos Girando para esa después, misma mano, Pipa. 3 minutos después, una 100% de mejoría. Diagnóstico de certeza de desmopatía del origen del suspensorio. Con entesopatía. Vamos al sexto caso. Que tengo 15 casos. A ver si les puedo pasar todo, pues son muy divertidos. Bueno, esta foto ya está muy acusadora. Algo está sucediendo acá. Miren, fíjense, la fase posterior le cuesta arrancar la propulsión. Gira para acá. Que se tarda la propulsión. Bien. Esto es un movimiento clásico de ruptura del tendón del tercer peroneo. Se rompe el aparato, parte del aparato recíproco. No es aconsejable hacer esta maniobra porque se separan mal los cabos. Por suerte, si no hay una lesión importante, en 60, 90 días, sin hacer nada, los caballos quedan impecables. El pronóstico más reservado en los otros jóvenes, porque hacen una avulsión del origen en la fosa extensora, en el distal de fémur, ahí entre la trónclea lateral y el cóndilo, está la fosa extensora, de ahí nace, y en los potros jóvenes, potrillos, hay una avulsión. Yo no he tenido casos, pero la bibliografía habla de que eso tiene peor pronóstico. Por suerte lo vemos perfecto con el ecógrafo, como van a ver ahora. Este es el tercer peroneo, esta es la fosa que les conté. Nace el tercer peroneo, que es tendinoso, ligamentoso principalmente, y tiene toda una inserción en dorsal del metatarso. Uno puede seguir con el ecógrafo. Estas son algunas fotos de mi libro de Atlas de Anatomografía del Equino. Miren cómo uno lo puede ver en ese origen ahí, y lo puede ver en forma transversal acá, esta azul que está acá. Acá, miren, esta gaviota es el tendón. Tiene acá unos mesos. Acá está el extensor digital largo y acá el tibial craneal. Miren, cuando hay una lesión, la gaviota se explota, desaparece. Diagnóstico de certeza. Por suerte, con reposo estos casos quedan muy bien.
Muy bien. Vamos al séptimo caso. Miren este caballo. Dale. ¿Qué La otra miembro vez más, otra vez claudica? Dale. Sí, miembro posterior izquierdo. ¿Y qué le pasa? Sí, correcto, tiene un poquito más. enganche rotuliano. Miren cómo le queda Listo. totalmente fijo. No está activado el sistema recíproco, se quedó enganchado. ¿Dónde se engancha? Se engancha en la tróclea medial, a través del ligamento parapatelar que forma parte del ligamento rotuliano medial. Exactamente este verde que está acá. Esta región esta región tiene una parte fibrocartílago, se llama fibrocartílago parapatelar o pararotuliano. Estos ligamentos. Este es el que se engancha. Es como si yo abrazo a alguien y me quedo abrazado, enganchado. Bueno, se engancha por muchas causas, principalmente por inactividad, por atrofia de músculo cuádriceps, por desgaste de la grasa que existe acá abajo, los caballos que se adelgazan, y algunos caballos que tienen defectos de aplomos, muy rectos de tarsos. Entonces, la primera etapa para el tratamiento es engordarlo, llenar de eso de grasa, y de última alternativa, si el caballo no se desengancha en las 4 a 6 horas, es conveniente cortar el ligamento porque tiene consecuencias muy malas si se queda enganchado durante mucho tiempo. Este es el ligamento, como lo habían visto desde medial. Continuamos. Nuevamente se lo saca un libro, es normal, miren cómo circula por la tróclea medial, pero acá se enganchó. ¿No? Está enganchado, el caballo tiene esos signos clínicos. ¿Por qué uno tiene que hacer la desmotomía del ligamento rotuliano medial cuando lleva más de 6 a 8 horas enganchado? Porque el cuádriceps femoral o cuádriceps femoris tiene 4 bastos. Basto lateral, intermedio y medial. Todos van del origen del fémur hasta la rótula. Pero hay uno, el recto femoral, que va desde una tuberosidad que es ventral, que se llama la tuberosidad para el recto femoral, está por delante del acetábulo. Si el caballo está mucho tiempo enganchado, puede fracturar el acetábulo. Entonces, consecuentemente, se fractura el acetábulo. Así que no dejar mucho tiempo los caballos más si es un caballo de carreras que tienen fracturas por estrés. Así que manejarlo con cuidado este tema. Fíjense, esto es un bonito video que hizo Jairo cuando vino acá a Argentina. Fíjense cómo la rótula tiene un movimiento hacia lateral, miren, lateral, cuando se sale lateral, cuando se entra medial, cuando se sale lateral, cuando se mete medial. Fíjense, él sacó toda la grasa y ahí está en la tróclea medial. Miren cómo se engancha y la tróclea lateral es bien finita a través de este ligamento y hay mucha grasa. Es que aquí está muy pesado. Laboratorio anatómico, Jairo, cuando hicimos un trabajito en Qatar, que nos divertimos mucho y nos hicimos muy amigos. Continuamos. Bien, vamos con otro caso también muy divertido que nos va a dejar mucha enseñanza. Un potrillo de 8 meses que claudicaba de esta forma. Va muy rapidito, acá sí es difícil de verlo. Pero claudicaba, ahora les voy a mostrar un poquito más cámara lenta, no cámara lenta, más despacio para que vean que yo sé que tiene algo de delay, así que no les voy a mostrar al menos para que vean cómo el caballo, triángulo chico, grande, chico, grande, chico, grande, grande, chico, grande, chico, grande, chico. En este caso el miembro posterior izquierdo es el que estaba involucrado. Entonces hicimos algunas pruebas acá con el colega gran amigo Luciano Silvestre, somos ayudantes mutuos. Él es mi ayudante, yo soy su ayudante según los casos que nos correspondan. Hicimos la famosa prueba del esparavan. Miren la parte superior, el caballo no toleraba mucho levantarle la pata. Yo filmé, él la tuvo, ya habíamos hecho un bloqueo de 6 puntos bajos. Recuerden que el miembro posterior es 6 puntos bajos, el anterior 4 puntos bajos. Miren cómo va a salir trotando. Observen. Saca trotecito. No la sienta. 5 sobre 5. Claudicación 5 sobre 5 a la flexión del tarso. Luego hicimos un bloqueo del nervio tibial y peroneo que involucraba el tarso. Fíjense, aunque no fue al 100% la mejoría, pero ya la sienta miren, ya la sienta, miren, lo sienta ahí, o sea que podemos decir que es 3 sobre 5. De 5 sobre 5 pasó a 3 sobre 5. Entonces decidimos hacer radiografías de los tarsos, de las corvas, y encontramos este colapso del tercer tarsal con una reacción de artropatía interesante ahí entre el central del tarso y el tercer tarsal. Miren acá, probablemente este potro haya tenido un colapso del tercer tarsal cuando nació, es un signo de dismadurez, y cuando fue osificando,
quedó esta osteoartritis, enfermedad degenerativa articular o artropatía. Bueno, la recomendación fue colocar alcohol intraarticular al 70%, bueno, pero el dueño no hizo nada, le digo, bueno, no va a hacer nada, largalo, soltalo. Ahora tiene 2 años y el caballo, según él, está bien, no lo he vuelto a revisar. Recuerden que ellos ven lo que quieren ver. Pero este fue un buen caso. Acá se puede hacer una cirugía con un taladro para romper el cartílago o hacer algún par de inyecciones intraarticular con alcohol al 70. Lo que primero hay que hacer radiografías con contraste, porque en algunas veces la articulación está en contacto con la femorotibial. Si fuera así, yo a la femorotibial no quiero que le pase nada. Perdón, tibioestragalina o tarso tibial. Esa es la articulación. No quiero que llegue ahí el alcohol porque me va a hacer una artropatía de esa. Entonces, primero hay que hacer un contraste para ver si tiene comunicación. Si es así, puedo inyectar el alcohol. Bueno, este es un caso que fue muy triste, una cirugía post-anestesia, quedó con esta, miren cómo se ha caído el codo. Si se cae el codo, tengo una falla en la contracción excéntrica porque no puede estar parado del tríceps. En este caso, la rama tricipital, este es el plexo braquial, la rama tricipital es el tríceps, que está acá, el nervio radial. Miren, el nervio radial es el rojo. Cuando el codo se cae, el músculo tríceps, que tiene una cabeza larga y una cabeza lateral y medial más corta, que nace desde el aspecto caudal de la escápula y parte del húmero. Cuando deja de tener contracción excéntrica, esto se separa y el codo cae. En este caso, estas son las ramas que están involucradas y fue por una miopatía posanestésica. Se pasó mucho rato anestesiado de ese lado, este caballo terminó bastante mal. Y la posición antiálgica la llamamos miembro en gota. Miembro en gota. Hay que hacer un diferencial de las fracturas del olecranon, así que hacer radiografías, por favor. En este caso había salido de cirugía, así que sabíamos que no tenía una fractura. Si llevamos un caso donde no tenemos buena anamnesis, hacer radiografía del olecranon. Este caso es muy interesante. Yo lo veo y ya sé que tiene una posición antiálgica. Sí, todos lo vemos. Nosotros somos detectives, así que ya nos dimos cuenta que esta pata está más abducida y la tiene más adelante de la línea. Entonces vamos a verlo trotar, ¿les parece? Bien, entonces yo les digo, oh, miren, está retosando. Está sanito. No tiene nada, está sanito este caballo, ¿no? Miren, está impecable. Sin embargo, ahí se lo ven muy bien. Si yo no Volvé a ver si puede trotar para acá. No veo nada. Pero ahora les voy a mostrar, aunque es un poco difícil, porque así es difícil de ver. Tac, voy a cortar ahí. Paso largo, corto. Largo, corto. Largo, corto. Largo, corto, largo. Ahí me sirvió. Una vez más para. Miembro posterior derecho, acorta la fase craneal. Y por supuesto, miren cómo tiene la posición antiálgica, miren la posición antiálgica, no me hizo falta hacerlo trotar. Pero aunque ellos me dijeron que estaba sanito porque retosaba, ¿no? Bien, entonces hice una ecografía porque no llevé el equipo de rayos, porque no tengo. Lo que hice el diagnóstico es una fractura de sesamoide. Observen, pongan su visión central en el dibujo mío de mi atlas abajo. Fíjense, el traductor va de forma longitudinal a la rama del suspensorio y al sesamoideo. Esta es la imagen que aparece en el ecógrafo y así se ve la fractura porque parte del hueso se desprende. Miren arriba a la izquierda vemos el hueso en comparación con el sano y abajo hice otra ecografía también. Este es el hueso fracturado. Perdón, no les he señalado. Miren, acá está el hueso fracturado que se salió de este lecho. Y este es el normal. Acá también, miren. Hace esta sombra acústica. Llamamos una sombra porque, bueno, el hueso corta. Entonces el eco no pasa más de ahí. Fractura de sesamoide diagnosticada con el ecógrafo. Muy común que lo podamos hacer si no tenemos equipo de rayo. Para confirmarlo está bueno para que el dueño vea, porque es más gráfico para el dueño. Pero para los clínicos, el examen clínico más la ecografía, diagnóstico de certeza. Estos son dos casos comparativos. Miren este, pobrecito, uno dice, le duelen las patas cuando el caballo tiene mucho dolor en el miembro anterior, lleva todo su peso y trata de compensar con el miembro posterior y con la cola para ir del centro de gravedad. Observen este, que también estaba igual, aunque tenían patologías totalmente diferentes, ambas tenían involucrado los dos miembros. Esta es una forma muy clásica de defenderse, porque no quieren apoyar las manos y llevan el centro de gravedad más hacia adelante con el miembro posterior. Miren el diagnóstico del tobianito este.
fractura bilateral de primera falange. La anamnesis decía que se lo habían traído el domador, se lo había llevado el domador y lo trajo y lo dejó tirado y el caballo quedó tirado. Nada más, se lo dejó, mire, el caballo no sirve, le dijo. Así que suponemos que cuando lo estaba domando le colocó maneas, que son unas trabas que se le ponen para que se queden quietos. El caballo hizo fuerza y fracturó, porque este tipo de fractura es increíble. Increíble este tipo de fractura, miren cómo sufría. Y se echaba, pobrecito, se tiraba para echarse. Tenía 2 años, un caballo nuevo. Este lo que tenía un síndrome de esmosis, que es un tema muy interesante, con una afección del ligamento suspensorio de ambas manos. Estaba en doma. El colega que lo fue a ver todavía no había aprendido bien lo que era un síndrome de esmosis. A mí no me hace falta hacer radiografía, porque ya veo todos los cambios que hay en el miembro anterior. Pero bueno, miren cómo están los sesamoides totalmente bajos acá. Este es un síndrome de esmosis muy avanzado del miembro anteriores. Ya estoy cerca de terminar. Una yegua de carrera de 3 años que tenía una actitud muy extraña para galopar. No lo pude filmar. Me arrepiento porque tenía un galope como si llevara una carretilla atrás, como si arrastrara los miembros posteriores. Solamente noté que tenía un poco de poco volumen de músculo. Hice varias fotos que no son muy relevantes, pero cuando hice la ecografía, miren lo que encontré. Esta es una reacción ósea clásica de las fracturas por estrés del ala del ilion, exactamente en la unión entre la fascia del glúteo medio y la fascia accesoria. Ahora les muestro la anatomía. Miren, esta es la reacción, esto no debe ser así. Tiene que tener liso, como van a ver en esta foto. Miren, vamos a ver primero en este espécimen anatómico de la derecha. Observen este espécimen anatómico que es muy lindo de una disección. Fíjense, esta es la cresta del ilion. Esta que está acá es la tuberosidad sacra. Miren, esta línea que se ve ahí es el tabique. En esta región es la fascia del glúteo medio y esta es la fascia del glúteo accesorio. Esa unión, que parece una fractura, que es exactamente en el dibujo acá, es la zona que tiene la fractura por estrés. Aquí estaba la fractura por estrés. La yegua tenía baja performance, estaba incómoda. Y esta foto me encanta porque me la mandó un colega de un caballo que tuvo exactamente los signos clínicos y después, un tiempo después, se murió. Y miren cómo hizo toda esta... acá debería estar el hueso y sin embargo estaba la fractura y acá está el acetábulo. Miren cómo quedó. Miren cómo quedó me pareció muy similar si hubiera continuado y si hubiera fracturado acá. En este caso se considera fracturas por estrés con 4 a 6 meses de reposo, quedan espectacular. Así que fue un caso muy, muy bonito que tuvimos con el colega. Y antes de terminar, llevo 1 hora 10, prometo que son 2 casos, son lindos casos. Espero haberlos entretenido. Esta yegua le iban a hacer no sé qué le iban a hacer, pero ese que está ahí es el veterinario que está parado. Le dan silacina y cuando la giran se cae en el box y cae. Y golpea con este miembro. Probablemente es este miembro. A la vuelta. Me llaman para que yo haga la ecografía exclusivamente. Miren cómo estaba inflamada Metete. toda la región del posterior izquierdo. Después claudicaba, miren cómo se apoyaba en la derecha, aliviaba a la izquierda. Digamos que tiene una claudicación de casi 4/5. Miren, se apoya en la de sana, apoya en la de sana. Voy a hacer una foto, apoya párate en la luz, Bien. Si me ecografía, esta es la región, a la izquierda es el miembro normal, donde hay el cuello del ilion, está totalmente recto, y sin embargo acá hay una solución de continuidad. Esto es una fractura de la región del cuello del ilion. Este que está acá es el tendón del glúteo medio, este que está acá es el glúteo medio, y este que está acá es el glúteo profundo, que aquí hay algo de pábulos. Fractura del cuello del ilion. Exactamente acá la ven, miren acá, esta es la región que está acá, donde está la fractura. Acá la fractura está acá. Tengo otra foto para que se la haga más gráfico. Esa es la región que le mandé a los dueños que se fracturó. Y tuvo suerte este animal, porque no involucró la articulación coxofemoral. ¿Y saben por qué? Yo, por supuesto, la mandé al reposo. Le dije, vamos a ver el tiempo que hace y a ver cómo lo resuelve. Esto fue, miren, ahí es la región. Esa es la región que se fracturó, sin involucrar la coxofemoral. Eso me di cuenta después. Porque la yegua, aunque no lo crean, se recuperó bastante bien. Esto es 11 días después de la lesión. 11 días después de la lesión. Como ven, a ver, esperen, a ver si puedo mover. Miren, apenas se podía mover, muy inflamada, por supuesto, al no moverse se inflama, una congestión ecostática o rémora congestiva por el dolor. Miren cómo se le había engrosado al no moverse. Esto fue 66 días de evolución, miren, 66 días de evolución, bastante bien.
Miren cómo acorta el paso. Acorta, largo, corto, largo, corto, largo, corto, largo. Salto, salto, salto. Claudica. Pero no se la ve tan mal, realmente, 66 días después. Claudica, pero no se la ve tan mal. Miren, salto, salto, corto, corto, largo, corto, largo, corto, largo, corto, largo. Triángulo corto, triángulo chico, triángulo grande. Bastante bien. Creo que está bastante bien. Esto fue 118 días después. Una importante atrofia, le dio el sol ahí. Miren ahora, 118 de casi 4 meses. Acorta, se la ve bastante cómoda. Miren, hay atrofia, por supuesto, muscular, más caída toda la región, por supuesto. Miren, trote, acorta, largo, largo, corto, largo. Igual el trote. Prácticamente imperceptible, diríamos que tiene una claudicación de 2/5. Esta yegua hoy está saltando de nuevo, no me van a creer. Esta yegua está saltando de nuevo. Indudablemente no involucró la coxofemoral, por eso tuvo una buena recuperación. Cuando el hueso no tiene articulación cerca, se recuperan muy bien. Más allá de que acorte un poco la fase, pero lo está saltando una niña muy chiquitita y salta 80 centímetros. Esta yegua está hoy saltando. Para finalizar, después de 1 hora 14 minutos, que espero que les haya gustado lo que les mostré, ¿qué sucede cuando sí se involucra la articulación? Este es un caballo de 35 años que vi la semana pasada, y van a ver que al paso hay una corte de la fase posterior miren este miembro, el miembro posterior derecho. No se nota mucho, ¿no? Ya les voy a señalar. A mí me hizo dudar este caballo, pero tenía posición antiálgica, atrofia en la región, miren la posición antiálgica acá, ya estoy terminando. Tenía atrofia en esta región, tenía una posición antiálgica, hay atrofia en esta región. Vamos a la otra foto. Miren la posición antiálgica, él prefería, miren cómo se sujetaba con hasta esta posición, para no perderla, no moverla mucho, porque si movía mucho esta pierna, tenía mucho dolor en esta región, mucho dolor tenía. Entonces, dije, voy a hacer una maniobra. Miren al trote, miren, observen al trote, ahí vamos a saber qué grado y qué miembro. Miren el miembro posterior derecho, no lo quiere ni apoyar. Listo. 4/5. Acorta 4/5. Aunque las fases estaban ambas. Yo me atreví a hacer un dibujo. Fíjense, el posterior derecho hay un triángulo chico y el posterior izquierdo va para atrás, mucho más atrás. Entonces, indudablemente acortaba la fase caudal. Yo les dije que cuando el caballo acorta la fase caudal, probablemente sea la coxofemoral. Así que además de revisar la femorotibial-rotuliana, revisé la coxofemoral y antes hice un examen clínico. Yo ya estaba seguro que era acá arriba, pero hice una flexión forzada de la metatarsofalange. El caballo no manifestaba intolerancia. Hice una flexión forzada de la tibioastragalina y el caballo no manifestaba mucha incomodidad, prácticamente nada, pero cuando hice la flexión de la femorotibial-rotuliana empezó a tiritar. Yo señalo con mi dedo que está tiritando. Tirita. Y ahí lo que hago es una prueba de lateralidad, donde hago mucha presión de los colaterales y además de la coxofemoral. El caballo, miren, casi se me cae arriba mío. Miren, me corrí. Bien. Entonces, lo que hice fue un chequeo de la coxofemoral. Si ustedes miran a la izquierda, esta es el cuello y cabeza femoral, y esto es el acetábulo. Se tiene que ver una línea totalmente paralela, una línea paralela que es la articulación esta con esta línea. Anatómicamente tenemos el trocánter mayor, tenemos el aspecto caudal o el ápex, donde nace el glúteo medio. Después del aspecto craneal del trocánter mayor tenemos la convexidad, donde nace el glúteo profundo. Vamos a esta foto. Fíjense, pinté con color, esto está en el atlas. Fíjense, en azul está el cuello, la cabeza femoral. En rojo, el acetábulo. En rojo acá, el glúteo profundo. En azul, en esta región, es el tendón del glúteo medio y este es el glúteo medio. Tiene que verse esta es la región que estoy observando. Tiene que verse exactamente una línea y nada más. Así como los dibujé. Bueno, ahora les muestro la ecografía. Para que vean, primera ecografía. Una imagen, segunda imagen, hay toda una reacción acá, tiene que ser perfecta así y así, y miren cómo hay toda una reacción. Ya termino.
Aquí hay líquido en esta región, líquido, nunca tiene que haber líquido en esta, probablemente hay una lesión crónica que involucra la articulación, por eso tanta dolor, hacía un año que el caballo rengueaba. Miren el lado sano con el lado enfermo. Diagnóstico, artropatía coxofemoral por accidente que involucró la articulación. Exactamente tendría que ser así lo normal. Y para terminar, decidí colocar un corticoide con ayuda de un colega, del doctor Luciano Silvestre, con guía ecográfica. Colocamos triamcinolona y les muestro el último video y termino mi conferencia. Gracias por escucharme, gracias por estar, gracias por invitarme. Ahí se ve la aguja, toda la región con una neoformación ósea y descargamos los 3 centímetros de triamcinolona y lo tengo que ir a ver la semana que viene para ver cómo si ha mejorado. Yo creo que va a mejorar porque el dueño quería solamente mejorar. Ahí miren cómo está entrando el producto. No entré intraarticular, pero bueno, había mucha reacción. Bueno, muchas gracias. 1:19, no estamos tan mal. Agradezco enormemente su invitación y bueno, dispuesto a todas las preguntas que me quieran hacer, si es que tienen, y infinitamente agradecido por la invitación. Muy buenas tardes, doctor José Adrián. Muchas gracias por esa excelente charla. De verdad que fue un tema muy interesante. Yo te voy a colaborar leyéndote las preguntas que se hicieron en las transmisiones de Facebook y después voy a leerte las preguntas que se hicieron directamente en el Meet. ¿Listo? Ok, no hay problema. Vale, entonces la primera pregunta que se hizo vía Facebook es: ¿ha encontrado alguna relación en caballos con dolor del dorso y claudicaciones que tengan un origen en el nudo y en el corvejón? Definitivamente sí. Todos los dolores en las regiones distales, tanto en anterior como en posterior, repercuten en lo que es musculatura, todo lo que es la musculatura epiaxial, son los que están por arriba de la apófisis transversa. Sí, definitivamente. El famoso síndrome de glúteo medio, donde se involucra, hay 3 puntos. Esto es empírico y de clínico, ¿no? De clínico, como les decía yo. Uno encuentra una sensibilidad aumentada en el ligamento suspensor. Hace un examen clínico del dorso y lomo. Hay aumento de sensibilidad, no necesariamente dolor. Y uno cuando va a revisar los tarsos o los ligamentos suspensorios, ahí está el locus dolenti. Definitivamente sí, hay dolor. Normalmente la mayoría son secundarios de los dolores del lomo, del anca y grupa, secundarios a dolores de la región distal. Eso es una regla para los clínicos. Perfecto, Doc. La siguiente pregunta es: ¿hasta qué punto son reversibles las lesiones de los músculos gastrocnemios? ¿Por qué generalmente son bilaterales? ¿Y por qué sucede la ruptura de los 2 músculos? A ver, no se me entendieron mal. Cada miembro tiene una cabeza lateral y una cabeza medial. En el medio va el flexor digital superficial. En los casos que yo he tenido, este caso no se recuperó nunca. Fue traumático, no sabemos cómo. Apareció, yo creo que yo tengo una teoría, se levantan de golpe, están echados y se levantan porque se asustan y ahí hay una lesión. No necesariamente es bilateral. Puede ser bilateral cuando colocan una inyección y lesionan y puede ser una necrosis, como la famosa bloqueo de los tibial y peroneo con neurolítico, puede que se produzca. Ahora, el caso mío fue aparentemente traumático y con los colegas que charlé ha sido irreversible, como que se pierde la capacidad de contracción. No tengo más respuesta que eso. En mi caso ha sido irreversible. Vale, Doc, muchas gracias. La siguiente pregunta es: ¿la desmotomía del rotuliano puede llegar a generar algún problema con el tiempo en la articulación? En la articulación Sí. Discúlpame. En la articulación femoropatelar, que puede afectar su rendimiento. Sí, definitivamente hay un desequilibrio en la femorotibiorotuliana y se produce la famosa fragmentación distal de la rótula. Pero bueno, a ver, cuando yo tengo el enganche rotuliano, yo tengo que decidir qué hacer. Si no logro que se desenganche rápidamente, ya sea por maniobras o por lo que aprendí a cómo mejorarlo, yo dije 6 a 8 horas, tal vez lo espero 24 horas en reposo. Si no se desengancha, lo corto, porque las chances de fractura de acetábulo son grandísimas. Entonces ahí ya le corto la vida deportiva.
En cambio, yo hago una desmotomía, sé que a largo plazo voy a tener una fragmentación, pero al menos durante una temporada el caballo va a desempeñarse a la perfección. En los años 70 era de rutina, se cortaban los ligamentos rotulianos. Y no es tan grave. La verdad que el caballo compensa y se adapta bastante bien, así que uno toma la decisión y si es necesario hace la desmotomía. Perfecto, Doc, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿hay alguna prueba específica para descartar que la claudicación sea de origen neurológico? Sí, hay que aprender a hacer un examen neurológico, ya sea tener en cuenta la reseña, la anamnesis y un buen examen clínico, donde uno hace pruebas levantando la cabeza, haciéndolo caminar para atrás, tirándolo de la cola, yo voy caminando al lado de ellos y los empujo. Y bueno, ahora hay una delgada línea entre un caballo que está mal alimentado, con un cuadro anémico nutricional, con un cuadro neurológico. A veces se confunden. Muchos caballos parecen neurológicos y cuando les doy bien de comer, se ponen lindos, dejan de tener ataxia en coordinación. Entonces, hay una delgada línea en problemas musculoesqueléticos o del aparato locomotor con los neurológicos. Para eso hay que entrenarse y aprender las técnicas de examen neurológico. Vale, Doc, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué opina del uso de neurolíticos en frente de las neurotomías? Los neurolíticos los usamos muchísimo. Muchísimo se usan, la verdad, que se usan en exceso. Es diferente. La verdad que si uno hace una neurectomía, el efecto, primero que puede producir una neuroma, así que hay que hacer una buena técnica. Y segundo, las neurectomías normalmente hay algunas regiones que se puede hacer. El neurolítico nunca tiene un efecto tan potente como una neurectomía ni como una anestesia. Es porque actúa sobre las fibras tipo C que tienen sensibilidad, no en fibras motoras. Entonces, nada que ver. El neurolítico es mucho más suave. Nunca igual que una anestesia, nunca igual que una neurectomía. Lejos, el doble de menos efecto, o sea, la mitad de efecto tiene. Perfecto, Doc, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿la biomecánica cambia entre las diferentes razas y andares? ¿Hay diferencia en las fases de apoyo y elevación? La pregunta es bastante amplia. Depende de lo que pretendan cada raza. Por ejemplo, el caballo de carrera no me interesa el trote, me interesa que galope lo más rápido posible. El caballo peruano de paso tiene ese famoso paso llano gateado. Y ustedes tienen ahí el fino colombiano que tiene ese paso, no sé bien cómo se llama. Así que biomecánicamente, cuando vos tenés una lesión, en todo se manifiesta igual. Cuando tenés una lesión. Ahora, si la biomecánica colabora para romperse, yo sé que los peruanos sí tienen muchos problemas suspensorios, igual que los finos colombianos. Sé que los caballos endurance también tienen problemas suspensorios. Sé que los caballos de salto tienen problemas de navicular. Sé que los caballos de trotadores tienen problemas de sacroiliacos, y indudablemente es por la forma de cómo se desplazan. Vale, Doc, muchas gracias. Esas fueron todas las preguntas que se realizaron en la transmisión en Facebook. Entonces voy a proceder a leerte las que se realizaron directamente en el Meet. La primera pregunta ¿es peligroso en una claudicación 5-5 bloquear? ¿Qué tal si nos encontramos con una fractura? Bien, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Cuando la claudicación es 5/5, no bloquear. Hacer diagnósticos complementarios, sí o sí. Sí o sí, no bloquear. E incluso hay veces que son de 3/5 y es peligroso bloquear. Ahí hay que hacer con experiencia, con reseña, con anamnesis, con un buen examen clínico, si el caballo hizo un ejercicio muy fuerte. Así que mucho cuidado, muy buena su pregunta. Eso es muy importante porque bloqueamos y pasa a fractura catastrófica. Así que excelente. Bueno, ahí abrir bien grande los clínicos y poner todo lo que hemos aprendido como detectives. Perfecta la pregunta. Vale, Doc, muchas gracias. La siguiente pregunta ¿qué tratamiento utilizó en el caso 14 en la fractura del cuello del íleon? Solamente reposo.
solamente reposo. Estuvo el primer mes encerrada en un piquete chico, porque si no se le hinchan mucho las patas. Después la alargaron en un piquete mediano y dejar que eso cicatrizara. Y bueno, les dije que el pronóstico dependía, como les dije en la charla, de que si estaba involucrada la articulación coxofemoral. Evidentemente no estaba involucrada, eso hace que el callo óseo sea compatible con el ejercicio y la yegua volvió, más allá que tiene una normalidad en el paso, una claudicación, pero ya es una claudicación mecánica, no dolorosa. Así que la yegua volvió, está saltando, sin tratamiento, solamente reposo. Perfecto, Doc. La siguiente pregunta es, doctor, ¿hay pruebas que demuestren que la claudicación puede ser hereditaria? Mm. Hay que hacer algunas afecciones. Por ejemplo, si el caballo es recto de tarsos, puede que enganche la rótula y sus hijos van a ser rectos de tarsos, van a enganchar la rótula. Los caballos peruanos o los caballos que tienen las cuartillas muy largas pueden hacer que el menudillo baje más, eso hace que los ligamentos suspensorios sufran más. Así que, bueno, desde ese punto de vista sí, como su morfología se hereda y si esa morfología no es acorde al ejercicio, puede heredar la lesión. Claro que sí. Vale, doctor, muchas gracias. La siguiente es, ¿podría volver a explicar por qué se conoce como miembro en gota? Bueno, buenísima la pregunta. A mí se me confundía miembro en gota y miembro en bota. Y hoy mismo le pregunté a un profesor mío que yo me confundía al final, bueno, me explicó que antes se utilizaban muchos nombres así asociados y es como que cuando uno como tiene los brazos, los monos, así como si fuera una forma de gota, ¿no? Esa forma, nada más que eso, lo que te puedo explicar. Se la llamaba así, es una forma vulgar de decir el nombre, miembro en gota, pero hay que usar la imaginación para, eh, para esto. Vale, doc, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué casuística de síndrome navicular ha tenido? Muchísima, muchísima, con suerte. Por suerte, ahora estamos haciendo diagnósticos con ecógrafo, hemos aprendido mucha biomecánica, hemos aprendido a ver radiografías, hemos aprendido a hacer infiltraciones, manejo, así que los síndromes navicular son muy bien manejados. Así que yo atiendo mucho caballo de salto, el caballo de salto tiene mucha tendencia a tener síndrome navicular, porque cuando caen de las vallas caen con las pinzas, y los caballos, el casco de los caballos está preparado para caer con los talones, no con las pinzas. Entonces cae con las pinzas y hace un golpe violento con los talones y eso involucra más la región navicular. Así que sí, tengo mucha experiencia con el síndrome navicular. Perfecto, doc, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿podrías explicar un poco sobre la funcionalidad de la prueba de la rampa? La prueba de la rampa es, sí, claro que sí. Se coloca una madera o la prueba de la tabla. Se coloca una madera y se hace que el caballo pise sobre la madera y yo me voy para adelante y empiezo a levantarla para producir una hiperextensión de la interfalángica distal. Esa hiperextensión de la interfalángica distal va poniendo presión porque el flexor digital profundo inserta en la cresta semilunar y cuando uno hace la hiperextensión pone muy tenso el flexor profundo y hace mucha compresión por la región navicular y el caballo en un momento no tolera y se cae al piso de rodillas. Uno tiene que soltar porque se cae. Entonces uno puede inferir que tiene dolor en esa región, asociado a la raza, asociado a la forma de los cascos, asociado a que es una claudicación intermitente de larga data. Y si esta prueba da positiva y si uno hace un bloqueo y da positivo, hay que pensar en una enfermedad de esa región y confirmarlo con radiografía y ecografía, por supuesto. Perfecto, doc, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué tratamiento haces en la lesión de origen del ligamento suspensorio? Hay muchos tratamientos. Acá depende del dueño. Ese caballo lo dejamos en reposo solamente, porque el dueño apenas me pagó la mitad de la consulta. Se puede hacer de todo. Yo no he usado nunca, pero usan ondas de choque, usan plasma rico en plaquetas, usan células madres, se puede hacer la famosa proloterapia, que es con
glucosa al 12%, que es un irritante. Se puede hacer de todo un poco, la verdad. Se puede hacer de todo. Por suerte, mejoran con el reposo. Y una herradura ortopédica, pinza ancha, rama fina. Rutina, hacemos los primeros 60 días herradura, pinza ancha, rama fina, para que el caballo entierre los talones y no las pinzas, porque la hiperflexión es opuesto al navicular. Todo lo que yo haga para el navicular, voy a romper el suspensorio. Todo lo que haga para el origen suspensorio, voy a empeorar el navicular. Eso lo tienen que tener bien claro. Así que hay múltiples tratamientos, dependiendo del dueño. Pero la mayoría de los casos lo dejo en reposo. Porque si el dueño no tiene para gastar, normalmente lo dejo en reposo. Perfecto, Doc, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué recomienda después de hacer una desmotomía? ¿Desmotomía de qué, por ejemplo? Desmotomía... No especifica, Doc. Ah, debe ser de la del ligamento rotuliano medial. No, se hace unos antiinflamatorios, se cura la herida, normalmente no les pasa nada. Si tardamos mucho en la cirugía, sí. He tenido algunas pequeñas infecciones que con antibiótico va bien. A mí me gusta que el animal siga caminando para que no se adhiera y normalmente a los 30 días antes, yo a la tercera semana, ya están andando. Es más, en los años 70 en Argentina me contó un colega que los cortaban el ligamento y los sacaban a correr. Así que no hay mucho problema. No hay mucho problema con eso. Perfecto, Doc, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿podría tener alguna relación el enganche rotuliano con el síndrome navicular a posterior? No, nada que ver, porque el enganche rotuliano es miembro posterior y el síndrome navicular es miembro anterior. No se me ocurrió, nunca se me hubiera ocurrido, al menos en mi cabeza, no sé por qué pensó en eso, no. Vale, Doc. Y por último, ¿qué experiencia tiene con tratamientos con células mesenquimales en lesiones articulares y laminitis? Nada, en esta zona estamos lejos, acá el único lugar donde hay ese tipo de células es en Buenos Aires, en el Hospital Italiano. Estamos a 1100 kilómetros, la última vez que hablé con la colega que hace eso, que es Luciana Benedetti, salía 10.000 pesos, que son como $100 de ahora, y ningún propietario, porque los propietarios ni siquiera nos creen los diagnósticos. Así que si uno no convence sí, Shockwave están poniendo ahí, sí, por supuesto. Perdón que mezclé, que estoy mirando las preguntas. Sí, origen de suspensorio, la onda de choque funciona muy bien, pero yo no tengo experiencia porque no tengo. Y las mesenquimales no tengo experiencia. Sí con PRP, con plaquetas, pero no he tenido grandes resultados si eso no está asociado a un reposo, que son no menos de 3 meses, una rehabilitación, que son entre 2 y 3 meses más, y una herradura ortopédica. Normalmente, dependiendo del cliente, nunca hacen caso y no quieren pagar tratamientos caros. Así que en esta zona mía no tengo experiencia con eso. Vale, Doc. Acabaron de hacer otras preguntas, entonces te las voy a leer. ¿Qué tratamiento hace para la laminitis con rotación de 3 falanges? La tercera falange. Bueno, es buena la pregunta. La laminitis, yo lo primero que hago es evaluar el grado de dolor que tiene y la cronicidad que tiene. Para eso necesito sí o sí hacer una radiografía. Y si hago una radiografía, hago una radiografía con contraste. Eso me va a dar cómo está la irrigación del aspecto distal de la tercera falange. Y bueno, con respecto a eso, saco mi conclusión, puedo sacar el pronóstico y a partir de ahí se decide si cortar o no el flexor digital profundo para que deje de tirar y se relaje y no protruya por la tercera falange, y una herradura que normalmente es una herradura con mucho soporte en el aspecto caudal, en lo que es cuartas partes y talones. Hay un montón de herraduras, por ejemplo la herradura de madera, que es espectacular, yo he tenido buenos resultados con esa. Si no, las herraduras al revés. Siempre hay que ver el grado de laminitis que tiene con todos estos diagnósticos. Así nomás no logramos nada. Hay que hacer un buen diagnóstico para ver el manejo. Y la laminitis muchas veces van para donde quieren. A veces empeoran igual y hay que sacrificarlo, y a veces era muy grave y mejoran. Así que como el caballo es tan noble y responde tan bien, a veces es tan bueno como muy malo. Vale, Doc, muchas gracias. Y con respecto a la pregunta que se hizo con la relación del enganche rotuliano y el síndrome navicular posterior, escribieron que el caballo presentó primero un enganche
con enganche y luego con el tiempo navicular. Interesante, muy interesante, lindo. Para ver la biomecánica, para ver por qué. Muy interesante. Me hubiera encantado verlo, qué bien. Bueno, no, yo no he tenido experiencias, particularmente de esa forma. Daniela Rodríguez, por favor, ¿puedes silenciar el micrófono? Está viendo la Gracias. tele. Está viendo la tele. Sí, qué pena. Continúa. Yo terminé. No sé si tienen alguna duda, parece que no. Sí, creo que esas ya fueron todas las preguntas. Algunos asistentes de la transmisión de Facebook me están pidiendo tus datos de contacto para ver si nos los puedes facilitar. Sí, como no, pueden entrar a mi Instagram, que es, ya se los anoto ahí, es así, Pucho Iranzo, es mi sobrenombre, ese es mi Instagram. Mi Instagram. Después en mi Facebook es con mi nombre de verdad, es José Adrián Iranzo, mi Facebook, y mi canal de YouTube también con ese nombre, José Adrián Iranzo, es YouTube, YouTube. Perfecto. Por ahí me pueden contactar y bueno, yo encantado de compartir los casos con ellos, que tengan dudas. Lo hago con un montón de colegas, con el colega Andrés Felipe Valencia, con la doctora María Fernanda Torres, con Diana Fassini y un montón más que no me los quiero olvidar. Tenemos una relación excelente con los colegas de Colombia. Además, ya quiero ir a Colombia a saludarlos y verlos, darles un abrazo. Claro que sí, doctor. Aquí lo esperamos con los brazos abiertos. Entonces te voy a dejar con mi compañera Mabel. Muchísimas gracias por la disposición para responder las preguntas. Gracias por esa excelente charla y ya te dejo con mi compañera. Ok. Buenas tardes, doctor José Adrián. Sí, buenas tardes. Doctor, queremos agradecerle por su excelente aporte y pues su valiosa participación en este ciclo de charlas virtuales. Para nosotros es muy importante haber contado con su ponencia pues acerca de este tema que realmente estuvo muy interesante, muy productivo. Estamos muy contentos, tuvimos participación de diversos asistentes a través de las diferentes plataformas virtuales, pues de las plataformas que tenemos dispuestas, como el Facebook Live y como la plataforma de Google Meet. Su charla pues mantuvo conectados a un buen número de espectadores en la sala, muchos comentarios positivos, nuestros infinitos agradecimientos por su tiempo, doctor. Bueno, muy bien, un placer, un placer. Asimismo, queremos hacer entrega de este reconocimiento en nombre del Club Canino y Felino y el Club Equino de la UPTC. Muchas Pues gracias. otorgan un reconocimiento al doctor José Adrián Iranzo por su participación como ponente del seminario virtual con su tema denominado Claudicaciones en equinos, casos clínicos. Muy bien, muchas gracias, muchísimas gracias. Asimismo, pues a todos nuestros espectadores queremos darles la bienvenida a esta nueva semana de charlas virtuales en conmemoración con la Semana del Médico Veterinario. Agradecemos su participación. Hoy tuvimos presencia de diversas universidades, inclusive de estudiantes argentinos y diferentes universidades del país. Sobrepasamos hoy los 100 asistentes, pues motivo que nos llena de mucho gusto realmente. Agradecemos a los estudiantes profesionales que nos han acompañado durante la semana pasada y pues la que viene. Recuerden que esta semana continuaremos con más charlas. Ahora a las 5 de la tarde continuaremos con la charla del doctor Santiago Tobón Estrada, médico veterinario de la Universidad de Caldas. Es un médico enfocado en el área de equinos con amplia experiencia y trayectoria. Él nos va a presentar el tema revisando la técnica básica de herrería, mitos y errores. Pues en esta misma sala, como ya saben, la metodología, todo lo hacemos en esta misma sala, 5 de la tarde en punto, todos conectados. Los esperamos.